Una noche de libertad, Rachel repitió las palabras como si masticara cristales. El vestido de novia colgaba aún cubierto en su bolsa de satén blanco, apenas visible desde el marco del baño, donde Eduardo, con el rostro sonrojado por el whisky y la euforia de la despedida de soltero, hablaba con una sonrisa torcida y los ojos sin enfoque. Ella sostenía su copa, pero no bebía. La habitación del hotel olía a tabaco caro, perfume masculino y algo más, una tensión que se podía cortar con un bisturí. Eduardo se acercó, tambaleándose levemente, y le rozó la mejilla con los dedos, como quien intenta consolar a un animal herido. «No me mires así, es solo una idea, antes de que firmemos el contrato de por vida». Rió sin malicia, como si sus palabras no fueran una bomba. Rachel no reaccionó al principio. Su mandíbula se apretó, pero sus labios no se movieron. Todo su cuerpo se había tensado, como si su vestido invisible se hubiera convertido en una armadura. «¿Quieres decir que esta noche cada uno puede hacer lo que quiera?», preguntó, y la voz le salió fría, técnica, quirúrgica. Eduardo se encogió de hombros, como si hablara de una cena cancelada y no de una traición maquillada de modernidad. En ese momento, Rachel sintió que el suelo cambiaba de textura bajo sus pies. Ya no era mármol, era barro. No lloró, no gritó, tampoco discutió. Rachel Gutiérrez, doctora en ciencias moleculares, hija de un obrero metalúrgico y una enfermera jubilada, solo dejó su copa en la mesa y caminó hacia la ventana sin mirar atrás. Desde el piso 21 del hotel, las luces de la ciudad titilaban como células bajo el microscopio, impredecibles y vivas. Su mente se dividía en dos. Una parte analizaba los niveles de alcohol en sangre de Eduardo, su nivel de testosterona elevado por la celebración, los impulsos básicos disfrazados de libertad. La otra simplemente dolía. Era un dolor silencioso, como el que sentía al final de cada experimento fallido, no por el error, sino por haber creído que esa vez funcionaría. Eduardo se había burlado de su amor, de su entrega, de su historia. ¿Era eso lo que valía ella para él? ¿Un simple apéndice social con título universitario? Rachel respiró hondo. A su lado, el teléfono brilló con una notificación. Un nombre apareció, como si el universo decidiera contestar su dolor con ironía. Andrés Bustamante. No lo pensó demasiado. Solo tomó el celular y por primera vez en años escribió una frase que sonaba a desafío y a clamor. «¿Puedes venir? Necesito verte esta noche. Solo esta noche». Andrés no preguntó por qué. No hizo reproches. Respondió con un «voy en camino», tan inmediato que a Rachel le temblaron los dedos. Era como si una parte de ella, la que había enterrado hacía años bajo capas de disciplina, becas, laboratorios y silencios familiares, despertara de golpe, sedienta de algo más que explicaciones. Cuando él llegó al hotel, no vestía como un hombre que esperaba una aventura. Venía con una chaqueta gris sencilla, los rizos apenas desordenados y una expresión que oscilaba entre la duda y la preocupación genuina. Rachel le abrió la puerta sin una palabra. Solo lo miró. Andrés dio un paso adentro y por un segundo ambos se quedaron quietos, mirándose como si se reconocieran en medio del naufragio. «¿Estás bien?», preguntó él sin rodeos. Rachel no respondió. Solo se acercó lentamente y lo abrazó como quien se sujeta al borde de un abismo. Andrés la rodeó con los brazos, pero no la apretó. Esperó, como siempre. Como hacía años, cuando ella le decía que su prioridad era el doctorado, cuando se despedían entre becas y fronteras, sin saber que ese adiós sería el último. Esa noche no hubo palabras grandes, solo piel, aliento, un deseo con raíces antiguas que por fin emergía, crudo, real. La habitación se convirtió en un refugio sin nombres. No era amor adolescente, ni aventura impulsiva. Era la explosión de algo contenido, un reencuentro con la parte de sí misma que Rachel había olvidado bajo la presión de convertirse en la mujer perfecta.
Andrés la tocaba como si no quisiera poseerla, sino recordarla, y Rachel se dejó tocar, no para vengarse, no para castigar a Eduardo, sino para recordarse que estaba viva, deseada, entera. Después, mientras él dormía a su lado, con una mano aún posada en su cintura, Rachel permaneció despierta. Miraba el techo, contaba los latidos de su corazón y se preguntaba si lo que había hecho era un error o el único acto verdaderamente honesto de su vida. Se levantó despacio, caminó hasta el espejo del baño y se miró. No se sentía sucia, no se sentía culpable, se sentía otra, distinta, como si por primera vez en mucho tiempo su cuerpo y su decisión le pertenecieran. El vestido aún colgaba en la esquina, y por primera vez desde que lo eligió, lo miró sin ilusión. El amanecer llegó con una claridad que dolía. Rachel se vistió sin hacer ruido, buscando no despertar a Andrés, aunque parte de ella deseaba que él se levantara y la detuviera. Pero él seguía dormido, plácido, como si hubiese encontrado paz en medio del huracán. Cuando ella abrió la puerta del cuarto y salió al pasillo del hotel, el mundo parecía moverse más despacio. Bajó al lobby con paso firme, como si cada escalón reafirmara la decisión que aún no se atrevía a nombrar. Afuera, la ciudad hervía en su rutina indiferente. Un taxi la llevó de regreso a su apartamento, donde su madre preparaba café sin sospechar que todo había cambiado. Rachel se sentó a la mesa, aceptó la taza humeante y escuchó hablar de flores, invitados, del peinado que harían las primas. Asintió, fingió, tragó, pero algo en su mirada había mutado. Ya no era la hija que seguía el guión. Era una mujer que había cruzado una línea y ya no deseaba volver. Al mediodía recibió la primera llamada de Eduardo. No contestó. A la cuarta, su madre la miró con curiosidad. ¿No vas a atenderlo?, preguntó, sin juicio. Rachel negó con la cabeza. Más tarde, solo quiero un momento de silencio. No era silencio lo que quería. Era orden, sentido, una explicación que su mente racional pudiera procesar. ¿Qué hacía ahora con la boda? ¿Con el salón, los invitados, los fotógrafos? ¿Con la vida que se había prometido construir? La respuesta llegó sola, inesperada, cuando Andrés la llamó y preguntó, sin rodeos, ¿quieres casarte conmigo hoy? Rachel guardó silencio, no por miedo, sino porque por primera vez no sentía la necesidad de justificar lo que quería. Sí, dijo, una palabra, seca, valiente. A las 2 de la tarde entraban a un juzgado civil con 2 testigos improvisados. Un viejo amigo de la Universidad de Rachel y la dueña de la cafetería donde Andrés escribía sus columnas. Sin flores, sin vestido, sin público, solo verdad. Cuando salieron, llovía. Y en esa lluvia tibia de primavera, Rachel alzó el rostro al cielo y sintió que, por fin, algo dentro de sí se lavaba. La noticia no tardó en explotar. Fue primero un rumor, luego una llamada histérica de la madre de Eduardo y finalmente un grito desesperado en la puerta del departamento de Rachel. Eduardo llegó empapado, sin aliento, los ojos inyectados de incredulidad y furia. Golpeaba la puerta como si pudiera derribarla con el peso de su apellido. Cuando Rachel abrió, lo miró sin temor. Llevaba una blusa sencilla, el cabello aún húmedo por la lluvia y las manos tranquilas, como si en lugar de enfrentar un huracán, estuviera recibiendo a un mensajero extraviado. «¿Qué hiciste?», escupió él, sin saludar. «Me casé», respondió ella, sin rodeos. Eduardo entró sin permiso, su perfume aún mezclado con el alcohol de la noche anterior. Caminó en círculos por la sala, como si buscara en el aire una versión de Rachel que aún le perteneciera. ¿Con Andrés? ¿Estás diciendo que te acostaste con mi mejor amigo y luego te casaste con él? Rachel no respondió. Solo sostuvo su mirada. Por dentro, el miedo se agitaba, pero no ganaba. «¿Cómo pudiste?», gritó Eduardo, y un vaso se estrelló contra la pared.
Su madre, que había seguido el escándalo por teléfono, llegó minutos después. Con la voz chillona, acusó a Rachel de destruir una familia, de manipular, de buscar fortuna. Rachel la dejó hablar, no por sumisión, sino por cansancio. Ya no necesitaba defenderse. Cuando Andrés llegó, la tensión era una cuchilla en el aire. No traía violencia en los puños, pero sí una firmeza que nunca antes había mostrado. Se paró entre Rachel y Eduardo con el cuerpo en guardia, como si su sola presencia bastara para dibujar una línea que nadie debía cruzar. ¿Te estás escuchando, Eduardo? ¿De verdad crees que puedes convertir tus decisiones en jaulas para otros? Rachel, desde el fondo, sintió una punzada. Era extraño ver a Andrés así, tan entero, tan claro, tan dispuesto a defender lo que antes solo observaba desde lejos. Eduardo se rió con desprecio. Tú, el eterno segundón, siempre detrás de mí, esperando lo que yo no quería, ¿y ahora vienes a robarme lo único que sí quise conservar? Andrés no contestó de inmediato. Dio un paso más cerca, mirándolo con algo que parecía compasión. Rachel no es algo que se roba, es alguien que decide, y decidió no ser tuya. Las palabras cayeron pesadas, reales, como una sentencia. Eduardo retrocedió, desarmado, sin saber cómo contrarrestar una verdad tan simple. Su furia se diluyó en lágrimas contenidas y una última mirada rota. Rachel no lo detuvo, lo dejó ir sin un adiós, porque entendía al fin que nunca la amó. Solo la necesitaba para llenar un vacío que no era suyo. Después del portazo, la casa quedó en silencio. Andrés cerró los ojos un instante, como si necesitara borrar la imagen de Eduardo, temblando de rabia, de impotencia. Rachel caminó hasta él con pasos lentos, pero seguros. Le tomó la mano sin decir nada. No había palabras adecuadas para lo que acababa de suceder, pero en ese gesto había una verdad irrebatible. No estaban huyendo, estaban eligiendo. Esa noche no durmieron, cocinaron algo simple, rieron nerviosamente, lloraron en distintos momentos sin razón aparente. Cuando Rachel fue al baño a lavarse el rostro, se quedó largo rato mirándose al espejo. No se veía distinta, pero sentía que todo había cambiado bajo su piel. La mujer que la miraba no era una novia abandonada ni una traidora. Era una sobreviviente de sí misma, de sus dudas, de la estructura invisible que la había contenido por años. Al salir, encontró a Andrés escribiendo en una libreta vieja. Él la miró, la sonrió sin decir nada, y ella sintió algo nuevo, sin nombre, pero cálido. No era euforia, era calma, era hogar. Al día siguiente las redes sociales servían, fotos del vestido vacío en la iglesia, teorías sin filtro, insultos velados y otras tantas acusaciones adornaban los grupos familiares, los chats de colegas, los comentarios maliciosos. Rachel no respondió a ninguno. Sabía que no debía justificar una decisión que había sido por fin suya, pero no fue fácil. Su madre lloraba en silencio en la cocina, como si el escándalo la cubriera de vergüenza ajena. Su padre se encerró en el taller sin emitir opinión. Rachel se acercó a ellos y habló, no como hija, sino como adulta. Les explicó todo con voz pausada, sin pedir permiso ni perdón. Les dijo que eligió casarse con alguien que la miraba como igual, no como adorno de apellido. La madre, aún con los ojos húmedos, le tocó la mejilla con la ternura que solo una madre agotada puede ofrecer. «Solo espero que seas feliz», murmuró. El padre no dijo nada, pero más tarde dejó sobre la mesa una caja con papeles. Era su viejo diario donde anotaba sus pensamientos más íntimos. En la última hoja había escrito con tinta azul: «La dignidad también se hereda». Rachel lo leyó en silencio, y por primera vez desde que todo empezó, lloró sin miedo. A los pocos días, la universidad donde Rachel trabajaba como investigadora también se vio envuelta en murmullos.
Algunos colegas la evitaban con una cortesía incómoda, otros le lanzaban miradas de lástima o juicio apenas disfrazado. No era extraño. Había roto con las expectativas. No solo había dejado a un Bustamante en el altar, sino que lo había hecho por otro hombre, y sin pedir disculpas. Su vida personal, de pronto, se convirtió en argumento de pasillo, pero Rachel no retrocedió. Entraba al laboratorio con la cabeza en alto, su bata blanca como escudo y su trabajo como bandera. No necesitaba probar nada. Sabía quién era y sabía lo que valía. Aún así, no era de piedra. Algunas noches regresaba a casa con el pecho apretado, la espalda tensa y las emociones acumuladas como reactivos sin catalizar. Andrés la recibía siempre con un abrazo silencioso, con una sopa caliente, con una mirada que no exigía explicaciones. Nunca intentó rescatarla, simplemente la acompañaba. Y ese gesto, esa presencia serena, le recordaba que el amor no siempre es grandilocuente. A veces es simplemente saber quedarse. Un viernes, mientras organizaba los resultados de su último estudio sobre terapias genéticas, recibió un correo inesperado, una invitación a dar una conferencia en un congreso internacional, no solo como expositora, sino como invitada de honor. Rachel parpadeó incrédula. Era la primera vez que la comunidad científica reconocía su trabajo con esa magnitud. Se levantó de la silla, respiró hondo y, sin pensarlo, salió corriendo del laboratorio con el celular en la mano. Marcó el número de Andrés. «¿Dónde estás?», preguntó entre jadeos. Él respondió: «En la librería, como siempre a esta hora». «No cuelgues. Estoy yendo para allá». Cuando lo vio, entre los estantes de filosofía y política, lo abrazó sin decir palabra. Lo apretó fuerte, como si dentro de ese gesto cabiera todo: la humillación, la duda, la furia, la reconstrucción y ahora el reconocimiento. Andrés sonrió sin entender del todo, pero devolvió el abrazo con la misma intensidad, porque entendía que a veces los logros no necesitan explicación. Basta con ser testigos. La conferencia fue en Lisboa. Rachel viajó sola, por decisión propia. Andrés quiso acompañarla, pero ella le pidió que no. «Necesito hacerlo sola», le dijo con una mezcla de dulzura y firmeza. Era su momento, no como esposa ni como mujer de nadie, sino como profesional que había recorrido un camino con los pies llenos de ampollas y el corazón endurecido por tantas concesiones. El auditorio estaba repleto, y cuando la presentaron, mencionando su trabajo sobre edición genética y su aporte a la medicina personalizada, un aplauso largo le hizo vibrar el estómago. Caminó hacia el podio sin mirar al público, centrada solo en no temblar. Pero cuando empezó a hablar, las palabras fluyeron como si siempre hubiesen estado ahí, esperando. Su voz era clara, pausada, intensa. Mostró resultados, citó estudios, habló de ética, de ciencia, pero también, de forma inesperada, de dignidad. «La ciencia avanza cuando se cuestiona lo establecido», dijo. «Y eso no solo aplica a las células, también a nuestras vidas, a nuestras decisiones, al derecho de redefinir lo que nos dijeron que era correcto». El público se quedó en silencio. Era un silencio denso, respetuoso, y en ese momento Rachel supo que había llegado. Cuando regresó a casa, algo había cambiado en su forma de caminar, en su forma de mirar los espacios cotidianos. No era arrogancia, era certeza. Andrés la esperaba en el aeropuerto con una flor envuelta en papel periódico y un termo de café caliente. No hicieron alarde del reencuentro. Se tomaron de la mano, caminaron en silencio hasta el coche y, ya dentro, Rachel le apoyó la cabeza en el hombro. «Fue perfecto», susurró. «Lo sé», respondió él, sin necesidad de más detalles. Esa noche, mientras preparaban juntos la cena, ella le contó todo. No solo la conferencia, sino lo que había sentido al estar sola, al ser aplaudida por sus ideas y no por su apellido. Andrés escuchaba mientras cortaba zanahorias y cada tanto asentía,
sin interrumpirla. Al final, cuando ya el guiso burbujeaba y la cocina olía a hogar, Rachel le tomó la mano. «No quiero que pienses que no te necesito», dijo. «Solo necesitaba recordarme que también sé volar sola». Andrés la miró, serio. «Yo nunca quise cortarte las alas. Solo asegurarme de que si alguna vez caías, hubiese alguien esperando abajo». Los días que siguieron fueron más silenciosos, pero no menos intensos. Rachel volvió al laboratorio con una nueva energía, con una confianza que no nacía del reconocimiento externo, sino de un renacer interno que ella apenas comenzaba a entender. A veces se descubría sonriendo sola, frente a la pantalla del ordenador, al recordar fragmentos de Lisboa, el murmullo del público, el clic del micrófono, la sensación de saberse válida. Pero no todo era fácil. En una reunión de equipo, uno de los investigadores, condescendiente, insinuó que su ascenso era una moda del momento. Rachel lo miró directo a los ojos. «La ciencia no es una pasarela», dijo con voz firme. «Y si fuera, al menos me aseguraría de pisarla con propósito». Hubo un silencio incómodo, nadie respondió, pero desde ese día las bromas veladas cesaron. El respeto no se pidió, se impuso, sin escándalos, sin gritos, solo con presencia. Rachel entendía por fin que su forma de estar en el mundo podía ser su herramienta más poderosa. Una tarde de domingo, mientras paseaban por un parque lleno de hojas secas, Andrés se detuvo frente a una vitrina que exhibía anillos antiguos. «No te compré uno», dijo, señalando la joyería. «Pensé que no lo necesitábamos». Rachel lo miró en silencio con una sonrisa serena. «No lo necesitamos», confirmó, «pero podemos elegirlo». Entraron juntos. No buscaron el más caro ni el más llamativo. Eligieron 2 aros sencillos, de plata sin brillo, con una pequeña inscripción en la parte interna, libres por dentro. Cuando salieron, no hicieron fotos, no subieron nada a redes, no llamaron a nadie, solo caminaron de la mano, con esa complicidad silenciosa que no necesita explicación. Para Rachel, ese gesto tenía más valor que cualquier ceremonia pública. Era una alianza nacida desde la igualdad, desde la elección consciente, desde el amor que no exige, que acompaña. Esa noche, al guardar los anillos en una pequeña caja de madera, Rachel los miró con ternura. No eran símbolos de pertenencia, eran recordatorios de un pacto. Vivir sin traicionarse a sí misma, nunca más. Las semanas avanzaron entre rutinas tranquilas y desafíos inesperados. Un día Rachel recibió una carta certificada. Era de la familia Bustamante, no de Eduardo, sino de su padre. Una citación formal para presentarse ante una junta legal privada, supuestamente para resolver asuntos pendientes relacionados con daños a la imagen familiar y compromisos financieros no cumplidos. Rachel leyó cada línea con el ceño fruncido, sintiendo cómo el pasado insistía en arrastrarla de vuelta a un lugar que ya no le pertenecía. Se sentó en el sofá, respiró hondo y llamó a su abogado. «No voy a esconderme», dijo con tono firme. Cuando llegó el día de la reunión, se vistió con su traje gris más sobrio, el cabello recogido y un portafolio con todos los documentos necesarios. Entró sola a la sala, donde 3 abogados la esperaban con semblantes serios. Al otro extremo, el padre de Eduardo la miraba con esa mezcla de desprecio y arrogancia que solo los hombres acostumbrados a dominar saben usar como arma. Rachel no bajó la mirada. Escuchó los reclamos, las acusaciones veladas, las amenazas disfrazadas de acuerdos, y luego habló. Con precisión quirúrgica desmontó cada argumento, presentó pruebas, citó cláusulas y finalmente dijo: «No me van a intimidar. Si buscan humillarme públicamente, yo misma contaré la historia, con todos los detalles». La amenaza velada se transformó en escudo. La sala quedó en silencio. Los abogados cruzaron miradas incómodas.
El padre de Eduardo apretó los labios, derrotado no por los papeles, sino por la certeza de que no tenía control sobre ella. Rachel se levantó, ordenó sus documentos y se despidió sin esperar respuesta. Al salir, sintió el corazón acelerado, pero no por miedo. Era otra cosa. Era esa descarga de adrenalina que solo llega cuando uno toma el control sin necesidad de gritar. En la acera, el sol caía con fuerza, y ella entrecerró los ojos como quien mira de frente al futuro. Caminó hasta una cafetería cercana y pidió un té. Mientras esperaba, escribió en una servilleta: «A veces, la dignidad no se hereda, se conquista». La dobló y la guardó en su cartera como recordatorio. Esa noche, al llegar a casa, no le contó todo a Andrés. Solo le dijo: «Hoy me defendí». Él no pidió más detalles. La abrazó por la espalda mientras cocinaban, y Rachel, con la cabeza apoyada en su pecho, entendió que el silencio también puede ser una forma de celebrar. La presión mediática no tardó en escalar. Algún contacto de la familia Bustamante filtró la historia a un medio sensacionalista: la científica que dejó al novio millonario por su mejor amigo. Titulares mezquinos, fotos fuera de contexto, rumores disfrazados de crónica. Rachel fue convertida en personaje y su intimidad expuesta como mercancía. Algunos conocidos le escribieron en privado para manifestar apoyo, otros solo para alimentar el morbo. En la universidad, un periodista llegó a irrumpir en una clase, y eso fue el punto de quiebre. Rachel pidió una reunión con la dirección académica. «No voy a pedir que me protejan como víctima», dijo, serena pero firme. «Solo exijo que me dejen trabajar sin ser convertida en espectáculo». Los directivos, sorprendidos por su aplomo, le ofrecieron apoyo institucional, seguridad adicional y la opción de cambiar temporalmente de sede. Rachel aceptó la última alternativa. No por miedo, sino por estrategia. «No me voy a esconder», repitió Andrés. «Solo necesito espacio para respirar». Y lo hizo. Durante semanas, trabajó en un pequeño campus rural, rodeada de silencio y árboles, reencontrándose con lo esencial: su pasión por la ciencia, su capacidad de concentrarse, su derecho a existir fuera del ojo público. En ese retiro académico, Rachel conoció a nuevas colegas, jóvenes investigadoras que la admiraban en secreto. Una de ellas, Clara, se le acercó un día después de una conferencia interna. «¿Puedo preguntarte algo personal?». Rachel dudó, pero asintió. «¿Cómo hiciste para seguir adelante sin sentir culpa?». La pregunta la golpeó más fuerte que cualquier titular. Rachel se quedó en silencio unos segundos, luego respondió con honestidad cruda: «No dejé de sentir culpa, solo aprendí a no obedecerla». Clara asintió, visiblemente conmovida. Desde ese día, otras comenzaron a acercarse. No para idolatrarla, sino para escucharla. Rachel entendió que, sin proponérselo, se había convertido en referente. No por haber vencido a nadie, sino por no haberse traicionado a sí misma en medio del caos. Un viernes, organizó un encuentro informal en una sala del campus. Allí, entre cafés, carpetas y risas tímidas, comenzó a compartir no solo teoría científica, mas también experiencias de vida. Y en esas conversaciones sin micrófonos ni cámaras, Rachel descubrió que su historia no era un escándalo, era una semilla que podía ayudar a otras mujeres a desafiar lo que les decían que debían aceptar. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que unía el campus a su hospedaje, Rachel recibió una llamada inesperada. Era Eduardo. No había escuchado su voz desde aquel enfrentamiento en su casa, y por un instante pensó en no contestar. Pero algo dentro de ella, una mezcla de cierre y valentía, la impulsó a responder. «¿Qué quieres?», preguntó sin rodeos, deteniéndose bajo la sombra de un árbol. Eduardo hablaba con voz apagada, más cansado que arrogante. Dijo que necesitaba entender, que no lograba dormir, que no sabía cómo seguir adelante con el apellido, con la vergüenza, con el vacío.
No te debo una redención, respondió Rachel sin rabia, solo con firmeza. Pero si realmente quieres entender, empieza por dejar de pensar en ti como la víctima. Eduardo guardó silencio. Luego preguntó si alguna vez lo había amado. Rachel respiró hondo. Te quise como quien quiere una promesa, pero aprendí que no todas las promesas merecen ser cumplidas. No hubo insultos, no hubo lágrimas, solo una pausa larga antes de que él dijera: «Gracias por decirme la verdad». Colgó. Rachel se quedó ahí, con el celular aún en la mano, sintiendo que por fin algo se desataba dentro de ella. No era alivio, era libertad. Al regresar a casa esa noche, Andrés notó el leve temblor en sus manos. No preguntó qué había pasado. Solo la abrazó y puso música suave en el fondo. Rachel se dejó envolver por el calor de ese gesto simple. Mientras cenaban, le contó sobre la llamada. «¿Te arrepientes de haberle respondido?», preguntó él sin juicio. «No, pero tampoco lo hice por él. Lo hice por mí». Necesitaba decirlo en voz alta. Andrés asintió. «Eso es crecer». Rachel sonrió, aunque por dentro el nudo aún no se deshacía del todo. Dormir esa noche fue difícil. Soñó con pasillos sin salida, con puertas que se abrían a cuartos vacíos. Pero al despertar, sintió que el peso era menor. El cuerpo recordaba lo que el alma aún procesaba. Se levantó temprano, escribió en su libreta: «No siempre hay justicia, pero sí puede haber verdad». Luego preparó café, acarició la nuca de Andrés, mientras él aún dormía, y se sentó frente a la ventana. Afuera, la mañana era clara, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no daba miedo, solo curiosidad. Con el tiempo, Rachel decidió formalizar los encuentros con las jóvenes investigadoras. Propuso un ciclo de talleres bajo el nombre Ciencia con Voz Propia. El proyecto fue aprobado por el comité académico casi de inmediato, pero lo que sorprendió fue la cantidad de alumnas y también alumnos que se inscribieron. La propuesta no era solo académica, era un espacio seguro donde podían hablar de sus trayectorias, sus miedos, las renuncias que muchas veces exigía el mundo profesional. En la primera sesión, Rachel no llevó diapositivas ni gráficos. Solo una historia, la suya. Contó cómo la presión por encajar en una imagen perfecta había ahogado su intuición, cómo su silencio le costó años de autenticidad y cómo su decisión más cuestionada había sido también la más liberadora. Nadie la interrumpió. Algunas lloraron, otras tomaron notas, y cuando terminó hubo un aplauso que no fue por la valentía, sino por la verdad. Ese día, Rachel entendió que no era necesario tener la última palabra en los debates académicos para marcar una diferencia. Bastaba con abrir la puerta, dejar que otras entraran y hacer espacio para nuevas voces. Una de esas voces fue la de Jimena, una estudiante de tercer año que al final de una sesión se le acercó temblando. «Yo iba a dejar la carrera», dijo. «Pensaba que nunca iba a ser suficiente, que esto no era para mí, pero después de oírte, me di cuenta de que no estoy sola». Rachel no respondió de inmediato. La miró con ternura, recordando su propia versión joven, sentada en laboratorios hasta la madrugada, escondiendo el llanto en los baños, temiendo no pertenecer. Le tomó la mano con suavidad. «No te prometo que será fácil, pero sí puedo asegurarte que vale la pena». Jimena sonrió con los ojos brillantes. En ese instante, Rachel comprendió que su historia no solo le había servido para liberarse de un pasado, sino para construir un futuro donde otras mujeres no tuvieran que romperse para poder ser. Esa noche, mientras escribía en su libreta, anotó una frase que le brotó sin esfuerzo. «Lo que viví no fue una caída, fue una grieta por donde comenzó a entrar la luz». Un mes después, recibió una invitación inesperada para participar en un panel sobre ética, poder y género en el ámbito científico. No era un congreso técnico,
era algo más político, más humano. Dudó al principio. Sabía que exponerse de nuevo públicamente podía abrir heridas no del todo cerradas, pero también sabía que su voz tenía peso y que había muchas otras aún silenciadas. Aceptó. El evento se realizó en una universidad prestigiosa y cuando llegó, notó cómo algunas personas la miraban con la mezcla habitual de admiración y prejuicio. No se dejó intimidar. Durante su intervención, habló de cómo la meritocracia muchas veces era un disfraz elegante para justificar desigualdades, de cómo el poder se disfrazaba de oportunidad y de cómo las mujeres eran educadas para callar incluso cuando sabían que tenían razón. Usó su historia no como bandera, sino como ejemplo de lo que sucede cuando se rompe el pacto del silencio. Al terminar, hubo un silencio prolongado y luego una ovación. Pero lo que más le importó fue ver a dos jóvenes levantarse al fondo y aplaudir con los ojos brillantes. A ellas les había hablado, a ellas las había alcanzado. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Andrés leyendo en la sala, con las piernas cruzadas sobre el sofá y una copa de vino a medio terminar. Él la miró y sonrió. No preguntó cómo había ido. Solo la observó como quien reconoce una victoria sin necesidad de palabras. Rachel se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. «Hoy no me tembló la voz ni una sola vez», susurró. Andrés la abrazó con fuerza. «No lo dudo. Te estás convirtiendo en alguien que ni tú misma imaginabas». Rachel sonrió, pero no dijo nada, porque sabía que tenía razón y porque en el fondo le dolía haber tardado tanto en llegar a esa versión de sí misma. Pero también comprendía que ese era el precio de la autenticidad, el tiempo que se pierde obedeciendo expectativas ajenas. Esa noche, mientras dormían, una tormenta estalló afuera, rayos, viento, lluvia, y sin embargo, dentro de la casa, todo era calma. Rachel soñó con un pasillo largo lleno de puertas abiertas. Ninguna conducía a Eduardo, ninguna conducía al pasado. Todas llevaban hacia adelante. Pasaron los meses, y con ellos llegó un reconocimiento oficial de la comunidad científica. Una publicación internacional seleccionó el trabajo de Rachel como uno de los más influyentes del año en innovación médica. Pero esta vez no hubo titulares escandalosos ni fotos robadas. Solo una pequeña nota al pie, una entrevista sobria y el respeto silencioso de quienes sabían que su mérito no era accidental. Andrés le organizó una cena íntima en casa, con velas, su plato favorito, y un discurso torpe pero genuino que terminó con ambos riendo hasta las lágrimas. Rachel lo miró con ternura. «No sabía que tenía tanto dentro de ti», bromeó. «Solo lo reservo para las mujeres que sobreviven a las familias Bustamante», respondió él, con una sonrisa cómplice. Brindaron sin ostentación, no por la fama sino por el camino recorrido. En medio de la comida, Rachel recordó a su madre y la llamó. Hablaron largo. Ya no había distancia entre ellas, ni reproches, solo dos mujeres que entendían, desde lugares distintos, el valor de caminar con la frente en alto. Antes de colgar, su madre dijo: «Estoy orgullosa de ti, pero más aún de la mujer en la que te convertiste cuando nadie te aplaudía». Rachel se quedó con esa frase latiendo en el pecho. Con ese nuevo impulso, decidió regresar al campus principal. No con ánimo de reivindicación, sino con la certeza de que su lugar le pertenecía. Su oficina seguía igual, pero ella ya no era la misma. Retomó sus clases, sus investigaciones, y el ciclo Ciencia con voz propia se convirtió en un programa fijo, respaldado oficialmente. Incluso fue invitada a replicarlo en otras instituciones. La comunidad científica, antes tan cerrada, comenzaban a abrir pequeñas grietas, y Rachel se dedicó a ensancharlas con paciencia. No buscaba ser símbolo de nada, pero sabía que su presencia ya incomodaba estructuras caducas. Un día, al salir de clase, encontró en su escritorio una carta anónima.
Era de una estudiante que no se atrevía aún a hablar en público, pero que decía: «Gracias por no callarte. Tu historia me está salvando». Rachel guardó esa nota en el cajón, junto a su libreta, sus borradores de investigación y el primer borrador del taller, porque entendía que no todas las batallas se libran en los grandes escenarios. Algunas se ganan en el silencio de un aula, en la mirada de una chica que por primera vez se permite soñar con algo distinto. Un sábado por la mañana, mientras revisaba anotaciones sobre su nuevo proyecto de edición genética, Rachel recibió una videollamada inesperada. Era su padre. No hablaban mucho desde aquel día en que él le dejó su diario sobre la mesa, pero había algo en su rostro esa vez que la hizo atender sin dudar. «Vi tu entrevista en la revista internacional», dijo él sin preámbulo. «No entendí todo, pero me conmovió». Rachel se quedó en silencio, buscando palabras que no se sintieran forzadas. «¿Y qué pensaste?», preguntó con voz suave. Su padre bajó la mirada, pensativo. «Pensé que siempre quise protegerte del mundo, pero fuiste tú la que terminó enseñándome cómo se enfrenta». Rachel tragó saliva, sintiendo un nudo que venía de años atrás, de silencios acumulados, de abrazos que no se dieron a tiempo. «No necesitaba que me protegieras, papá, solo que me escucharas». Él asintió, y por un instante su imagen se quedó congelada por la conexión. Pero no importó. La imagen de ese hombre que, con torpeza pero con amor, intentaba reparar lo no dicho, se le quedó grabada como una caricia tardía, pero valiosa. Después de colgar, Rachel fue al balcón, respiró profundo y se permitió llorar. Esta vez no de rabia ni de tristeza, de alivio. Esa noche, mientras cocinaban juntos, Andrés notó sus ojos hinchados. «¿Estás bien?», preguntó, mientras revolvía una salsa con olor a albahaca y vino blanco. Rachel asintió, con una sonrisa frágil. «Tuve una conversación pendiente con mi padre. No solucionamos todo, pero algo se movió». Andrés la abrazó desde atrás, apoyando el mentón en su hombro. «Lo importante no es cerrar todas las heridas, sino aprender a vivir con las cicatrices». Rachel giró levemente el rostro, lo miró de perfil y le besó la mejilla. Luego, mientras cenaban, él le mostró un boceto de un libro que estaba escribiendo, una recopilación de historias sobre mujeres que desafiaron sus contextos y reescribieron su destino. Una de las protagonistas se llamaba RG. Rachel lo miró sorprendida. «¿Puedo leerlo?». «Claro», respondió él, «pero no esperes que sea una biografía. Es más bien un tributo». Rachel pasó las páginas con cuidado, reconociéndose en frases disfrazadas, en gestos traducidos a palabras, en silencios que solo alguien que la había amado con paciencia podía transformar en literatura. Y en ese instante entendió que su historia ya no le dolía, le pertenecía. Con la publicación del libro, el círculo pareció cerrarse de una forma simbólica. No se trataba de fama ni de revanchas. Era un acto de preservación. Andrés no usó su nombre completo, pero quienes conocían la historia entendieron de inmediato. Rachel, en lugar de incomodarse, se sintió honrada. No por aparecer en páginas impresas, sino porque alguien había visto su dolor, su valor y su proceso con ojos amorosos y justos. Durante la presentación del libro, en una pequeña librería independiente, Andrés leyó un fragmento que la hizo estremecer. Ella no se salvó escapando. Se salvó quedándose donde otros habrían huido y eligiéndose a sí misma cada día, incluso cuando dolía. Rachel, sentada en la primera fila, sintió los ojos arder. No aplaudió de inmediato. Solo colocó una mano sobre su pecho y respiró hondo. Después del evento, varias mujeres se acercaron a agradecerle, no por la historia de Andrés, sino por la suya, la real, la que ya corría como susurro entre pasillos académicos y redes de apoyo. Esa noche, al llegar a casa, encontró en su correo un mensaje de una exalumna.
Gracias por demostrar que romperse no es fallar, es reconstruirse mejor. Rachel lo guardó en su libreta junto a tantos otros fragmentos de sanación compartida. Un día, mientras organizaba sus cosas en casa, Rachel encontró la caja que contenía su antiguo vestido de novia. Había estado guardada en un armario alto, fuera de vista. Andrés no estaba en casa. Nadie la interrumpía. Se sentó en el suelo con la caja frente a ella, como si fuera un vestigio arqueológico. La abrió con cuidado. El vestido seguía intacto, blanco, perfecto, irónicamente impoluto. Lo tocó con los dedos, acariciando la tela como quien roza una piel antigua. No sintió nostalgia, ni pena, solo un silencio denso, lleno de significado. En algún momento pensó en donarlo, en deshacerse de él, pero luego tuvo una idea distinta. Sacó una tijera y empezó a cortar, no con rabia, sino con respeto. Cada pedazo fue doblado con cuidado, como si tejiera una nueva versión de lo que fue. Con la tela confeccionó pañuelos pequeños que luego guardó en sobres individuales. En cada uno colocó una nota. Cuando sientas que estás a punto de olvidarte de ti misma, abre esto. No los envió de inmediato, no sabía a quién, pero los tenía listos, porque había aprendido que incluso lo que fue diseñado para atraparla podía transformarse en una herramienta de libertad. Con el paso del tiempo, Rachel comenzó a dar charlas más allá del ámbito académico. Asociaciones de mujeres, colectivos feministas, incluso escuelas secundarias la invitaban a compartir su experiencia. Al principio, dudaba, no se sentía portavoz de nadie. Pero después entendió que su relato no era solo suyo, era un espejo en el que muchas podían verse por primera vez sin vergüenza. En una de esas charlas, una adolescente levantó la mano con timidez y preguntó, ¿cómo hiciste para no odiarte por tanto tiempo? Rachel tardó en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque la pregunta era brutalmente honesta. No lo hice, respondió con la voz quebrada. Me odié muchas veces, pero cada vez que me miraba con desprecio, recordaba la niña que fui y me preguntaba si ella merecía eso. Y entonces empezaba de nuevo. La sala quedó en silencio, un silencio pesado, necesario. Esa tarde, al salir, un grupo de chicas la rodeó. Le pidieron una foto, un abrazo, un consejo. Rachel no tenía recetas mágicas, pero sí una certeza. Contar su historia era también cuidar a otras. Era decirles, sin adornos, que el dolor no debía ser escondido, que sobrevivir era un acto de coraje cotidiano. Una noche, de regreso a casa, encontró a Andrés con una caja entre las manos. «Es para ti», dijo, tendiéndosela. Rachel la abrió con curiosidad y encontró dentro una carta, varios sobres pequeños y una libreta en blanco con tapa de cuero. «¿Qué es esto?», preguntó con los ojos brillantes. «Es tu archivo personal, para que guardes todo lo que nunca deberías olvidar». Las cartas eran suyas, notas de amor, de admiración, de ternura cotidiana. Los sobres contenían frases que él había anotado en servilletas, hojas sueltas, incluso en márgenes de libros que habían leído juntos. En la primera página de la libreta, Andrés había escrito: «No te doy esto para que te aferres al pasado, sino para que nunca olvides lo que construiste con tus propias manos». Rachel se sentó en el sofá, sin poder hablar. Lo miró con los ojos inundados. «¿Por qué haces todo esto por mí?». Andrés le tomó la mano con suavidad. «Porque tú hiciste lo más difícil, elegirme después de elegirte a ti misma. Y eso no lo hace cualquiera». Rachel lo abrazó, sabiendo que ese gesto sellaba algo más profundo que un compromiso. Una alianza construida desde la verdad. En una tarde de otoño, mientras caminaban por el parque donde alguna vez eligieron sus anillos, Rachel y Andrés se detuvieron frente a un grupo de niños que jugaban a construir una ciudad con ramas y hojas secas. Rachel los observaba con una sonrisa suave, como quien mira algo sagrado.
Míralos, dijo. No tienen miedo de empezar desde cero cada vez que se les cae la estructura. Andrés le respondió con una mirada cálida. Quizás porque nadie les ha dicho aún que tienen que construir algo perfecto. Rachel se quedó en silencio. Aquel comentario se le quedó clavado, como un eco profundo. Días después, en su taller, trajo esa idea al centro de una conversación, la presión por no fallar, por no exponerse, por no parecer demasiado. Fue una sesión intensa. Una joven lloró al hablar de cómo su familia le exigía excelencia a cambio de amor. Otra compartió el miedo de ser rechazada si decidía tomar un camino diferente al que habían proyectado para ella. Rachel no tenía respuestas absolutas, pero sí tenía algo valioso, su propia historia como prueba de que es posible reconstruirse incluso cuando todo alrededor parece ruinas. Una tarde, recibió una invitación para participar en un documental sobre mujeres que habían desafiado estructuras de poder. El proyecto era serio, producido por una red internacional de periodistas independientes. Rachel dudó. Sabía que aparecer en pantalla implicaba abrir viejas heridas ante el ojo público. Consultó a Andrés, quien no opinó, solo le dijo: hazlo si crees que tu historia puede servir a alguien más, no si te están pidiendo volver a sangrar solo para entretener. Esa frase fue el filtro perfecto. Rachel aceptó con una condición: que el foco no fuera el escándalo, sino la reconstrucción. Durante la grabación, evitó dramatismos. Habló con claridad, con pausas, como si leyera desde dentro. La directora del documental lloró durante la entrevista. No estás contando solo tu historia, le dijo. Estás nombrando lo que muchas ni siquiera sabían que les dolía. Cuando el documental se estrenó, Rachel no asistió al evento. Prefirió verlo desde su sala, con Andrés, en silencio. Al terminar, se quedaron abrazados. «Te ves fuerte», susurró él. «Es que lo soy», respondió ella, sin necesidad de convencer a nadie. Tras el estreno del documental, Rachel comenzó a recibir mensajes de todas partes del mundo. Mujeres jóvenes, adultas, incluso hombres que se sentían conmovidos por la honestidad cruda con la que había relatado su historia. Muchos no hablaban del escándalo ni del matrimonio fallido. Hablaban de la sensación de estar atrapados en vidas prestadas, de la dificultad de decir no, de la angustia de elegir el propio camino cuando todos esperaban otro. Rachel leía cada mensaje con el respeto de quien abre cartas escritas desde la herida. Respondía a algunos, guardaba otros, y con varios construyó un archivo digital titulado Voces que resisten. No con la intención de publicar, sino como ejercicio de memoria, como un testigo silencioso de que su historia no era una excepción, sino parte de un tejido colectivo de mujeres que, al hablar, se sostenían entre sí. Una noche, al revisar esos mensajes, se quedó en particular con uno que decía: «Verte elegirte a ti fue como verme por primera vez en un espejo que no distorsiona». Rachel lo leyó varias veces, hasta quedarse dormida con la pantalla aún encendida, como si necesitara que esas palabras la arroparan. Poco después, fue invitada a una conferencia en la que compartiría espacio con otras mujeres referentes en sus áreas. La idea era cerrar el evento con un manifiesto colectivo. Rachel, que solía preparar cada palabra con precisión quirúrgica, esta vez decidió improvisar. Cuando tomó el micrófono, no miró a nadie en particular. Miró al frente, como si hablara con su yo de hace años, la que se había callado tantas veces para no incomodar. Nos enseñaron a ser útiles, correctas, discretas. Nos dijeron que el amor debía doler un poco y que el éxito venía después del sacrificio. Y sí, muchas veces dolió, pero aprendimos a nombrar lo que nos callaron, y en ese acto nos hicimos invencibles. El aplauso fue inmediato, pero Rachel no lo buscaba. Al bajar del escenario, una mujer mayor la interceptó. «Gracias por darme las palabras que no encontré durante 50 años». Rachel la abrazó. No por protocolo,
sino porque entendía el peso de ese silencio. Esa noche, al escribir en su libreta, solo anotó una frase: no quiero ser recordada por lo que me hicieron, sino por lo que decidí hacer con ello. Una mañana cualquiera, mientras ordenaba papeles en su oficina, Rachel recibió una notificación que la hizo detenerse. Eduardo Bustamante había sido internado tras un colapso nervioso. La noticia no la sacudió como hubiera imaginado. No sintió placer, ni pena, ni justicia. Sintió distancia, como si aquel capítulo, aunque aún existiera en el mundo, ya no le perteneciera. Pero lo que sí la sorprendió fue recibir una carta manuscrita días después. Reconoció la caligrafía al instante. Eduardo le escribía sin rencor, sin manipulación. Le hablaba desde un lugar de agotamiento, reconociendo que la había reducido a un símbolo, que nunca entendió su fuerza, y que ahora, enfrentando sus propias ruinas, podía verla con otros ojos. No escribo para pedir perdón, decía, sino para que sepas que tu decisión me obligó a mirarme de frente por primera vez. Rachel leyó esa carta con calma. No la compartió con nadie. No respondió. No por crueldad, sino porque no era necesario. Lo que Eduardo buscaba ya no estaba en ella. Su redención no era su responsabilidad. Guardó la carta en una caja junto a otras piezas del pasado, como un archivo de lo superado, no como un tesoro ni como una herida abierta. Ese mismo día decidió reorganizar su biblioteca. Era un gesto menor, pero simbólico. Ordenó libros por etapas de su vida, separó los subrayados de juventud, los manuales de ciencia, las novelas que Andrés le había recomendado. Encontró entre las páginas de un libro olvidado una fotografía vieja. Ella, sonriente, con una bata de laboratorio, rodeada de compañeros de universidad. Era una Rachel que ya no existía, pero que aún sostenía con orgullo su vocación. Se permitió un momento de ternura hacia esa versión ingenua de sí misma. Luego, en un impulso, escribió en el reverso de la foto: no sabías todo lo que vendría, pero igual seguiste. Gracias por no rendirte. La colocó dentro de su libreta, entre las páginas donde ahora escribía no teorías, sino fragmentos de vida. Al terminar la tarde, encendió una vela pequeña y puso música suave. Andrés llegó con pan recién horneado y una sonrisa de esas que no buscan nada, solo dar. Compartieron el pan en silencio, como quien agradece sin palabras. Rachel lo miró y pensó, sin necesidad de decirlo, que el amor que realmente transforma no es el que irrumpe, sino el que permanece. Tiempo después, en una entrevista para una revista cultural, le preguntaron a Rachel qué consejo le daría a las mujeres jóvenes que están al borde de una decisión difícil. Se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Les diría que no se aferren a lo que las hace pequeñas, que no tengan miedo de decepcionar a los demás si eso significa dejar de decepcionarse a sí mismas. Y sobre todo, que recuerden que empezar de nuevo no es un fracaso, es una forma de valentía. La periodista bajó la grabadora con delicadeza y le agradeció en voz baja. Al salir del estudio, Rachel no revisó la transcripción ni pidió edición previa. Ya no necesitaba controlar cada palabra para no ser malinterpretada. Su historia hablaba por sí sola, y más allá de los titulares, lo que verdaderamente importaba era que ella había dejado de tenerle miedo a su propia voz. Al llegar a casa, encontró a Andrés arreglando unas plantas en el pequeño balcón. Ella se le acercó por detrás, lo abrazó por la cintura y apoyó la mejilla en su espalda. «Hoy hablé sin sentirme culpable», dijo. Andrés no respondió de inmediato. Solo le acarició las manos. «Entonces hablaste con libertad. Y eso es invencible». En la primavera siguiente, Rachel fue invitada a recibir un reconocimiento por su contribución a la ciencia con perspectiva de género. No era un premio técnico ni un galardón académico. Era un homenaje humano.
Al subir al escenario, no se sintió impostora como otras veces. Caminó con pasos seguros, no porque no tuviera miedo, sino porque lo reconocía y lo dejaba caminar a su lado sin dominarla. En su discurso no habló de cifras ni de estadísticas, habló de memoria, de lo que significa construir una vida desde los escombros. Durante mucho tiempo pensé que mi historia me avergonzaba. Hoy entiendo que es precisamente esa historia la que me sostiene, porque sobrevivir no es esconder lo que nos pasó, es mirarlo de frente y decidir qué hacemos con ello. La sala se puso de pie, pero Rachel no lo vio como un final glorioso, sino como una confirmación de que había elegido bien. Al bajar del escenario, una niña se le acercó. No tendría más de 12 años. ¿Tú también te sentiste rara alguna vez? Rachel se agachó para mirarla a los ojos. Todo el tiempo. Pero con los años aprendí que lo raro no es un defecto, es una semilla, y tú tienes muchas por hacer crecer. Los años no borraron lo vivido, pero le dieron otra textura. Rachel aprendió a convivir con los restos de lo que fue sin necesidad de negarlos ni idolatrarlos. A veces aún soñaba con la boda que no fue, pero ya no despertaba con angustia. Despertaba con una especie de gratitud áspera, como quien ha atravesado una tormenta y ahora puede reconocer la fuerza que emergió del naufragio. En una charla íntima con sus estudiantes, alguien le preguntó si alguna vez había sentido que tomó el camino equivocado. Rachel pensó un momento. No, respondió. Pero sí sentí que estaba caminando con zapatos que no eran míos. Me los quité, y aunque al principio dolió andar descalza, fue la única forma de sentir el suelo de verdad. Esa respuesta, más que técnica, fue recordada por semanas entre los pasillos. Una frase se volvió mural en el campus. Quítate los zapatos que no son tuyos. Rachel la vio una tarde, pintada con trazos imperfectos pero sinceros. Se emocionó, no por vanidad, sino porque entendió que lo que alguna vez fue vergüenza, ahora era raíz. Una noche cualquiera, Rachel y Andrés salieron a caminar sin rumbo fijo. Terminaron sentados en una banca frente a un lago tranquilo, con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. Él le preguntó si se imaginaba una vida distinta, una donde se hubiera casado con Eduardo, seguido el plan establecido, vivido en la mansión con los apellidos pesando sobre la mesa del desayuno. Rachel no respondió de inmediato. Miró el agua, los reflejos, el cielo. No sería yo, dijo al fin. Sería una versión domesticada, cortada al molde, bonita por fuera, hueca por dentro. Andrés la miró con ternura. ¿Y ahora? ¿Quién eres ahora? Rachel sonrió, no como quien presume, sino como quien se reconoce. Soy alguien que eligió no conformarse, que aprendió que el amor propio no se construye con discursos, sino con decisiones. Se quedaron en silencio, mirando el lago. No hacía falta más. En la serenidad de ese momento, Rachel sintió que había llegado a un lugar que no figuraba en ningún mapa, pero que había estado buscando desde siempre. Un hogar dentro de sí misma. Tiempo después, Rachel recibió una invitación para dar una clase magistral en una universidad del extranjero. Era un lugar donde alguna vez soñó estudiar, pero al que nunca había accedido por falta de recursos. Ahora la llamaban no como alumna, sino como referente. Viajó sola, como solía hacer cuando necesitaba reencontrarse consigo misma. Durante el vuelo, revisó antiguas notas de sus diarios, apuntes de laboratorio, frases que había escrito en momentos de oscuridad, no por nostalgia, sino para recordar de dónde venía. Al llegar, fue recibida por una joven profesora que la admiraba desde hacía años. Leí todos tus artículos, pero lo que más me marcó fue lo que compartiste en el documental. Me hizo cuestionarme cosas que no sabía que necesitaban ser cuestionadas. Rachel la escuchó con atención, con una humildad serena. Durante la clase, habló de ciencia, sí, pero también de ética, de coraje, de reconstrucción. Al final,
Una alumna se acercó con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo hiciste para no perderte en medio de todo? Rachel pensó un instante, aceptando que me perdí muchas veces. Pero cada vez que lo hice, aprendí algo distinto sobre cómo volver. A su regreso, encontró a Andrés en la cocina con una carta sobre la mesa. Era una beca completa para liderar un nuevo proyecto internacional sobre inclusión en la investigación científica. Rachel la leyó en silencio, con el corazón latiendo fuerte. No era solo un nuevo paso en su carrera, era la validación de una trayectoria construida a pulso, sin atajos, sin apellidos que abrieran puertas. Andrés la miraba en silencio, como quien contempla una constelación. «Te están pidiendo que lideres algo grande», dijo. «Sí, pero esta vez lo haré en mis términos», respondió ella. Se tomaron de la mano y Rachel sintió algo tan poderoso como su primer descubrimiento en un microscopio. La certeza de que estaba viviendo no la vida que los demás esperaban de ella, sino la que había elegido con cada cicatriz, con cada renuncia, con cada paso en falso. Esa noche, mientras anotaba sus ideas en la libreta, escribió una frase que no era científica, pero sí profundamente verdadera. No se trata de llegar lejos, se trata de no dejar de caminar hacia donde una por fin se reconoce. Con el nuevo proyecto en marcha, Rachel formó un equipo diverso. Jóvenes investigadores, madres solteras, personas que, como ella, habían sido subestimadas alguna vez. No buscaba hacer filantropía, sino justicia. En cada reunión, promovía espacios de escucha, decisiones compartidas y un rigor científico sin elitismo. En lugar de jerarquías rígidas, proponía corresponsabilidad. Y aunque no faltaron críticas, académicos tradicionales que la tachaban de demasiado emocional o poco ortodoxa, los resultados hablaron por sí solos. El equipo no solo entregaba investigaciones de calidad, también creaba un modelo humano de colaboración. Un día, en medio de una lluvia suave, Rachel se detuvo a observarlos desde la puerta del laboratorio. Gente riendo, discutiendo con respeto, anotando ideas en pizarras manchadas de tinta. Pensó en su antiguo laboratorio, en los silencios incómodos, en las miradas que juzgaban más que apoyaban. Y supo que, sin haberlo planificado, había fundado algo más que un proyecto. Había creado un lugar donde la ciencia no se divorciaba del alma. En una cena íntima, rodeada por su equipo, alguien le propuso una idea: escribir un libro no técnico, una especie de bitácora que mezclara ciencia y vida. Rachel dudó. No se consideraba escritora. Pero luego recordó todas las veces que despreció sus propios logros por creer que no era suficiente. «Tal vez sí tenga algo que contar», dijo, casi en voz baja. Andrés, que la acompañaba esa noche, levantó su copa. «No solo tienes algo que contar, tienes algo que muchas necesitamos leer». Rachel rió, con una mezcla de pudor y alegría. Esa noche comenzó a bosquejar capítulos, no con ambición editorial, sino con la necesidad íntima de dejar constancia. No de lo que logró, sino de cómo lo logró, con miedo, con errores, con valentía. En la primera página escribió solo una frase: «Este no es un libro sobre cómo vencer, es un libro sobre cómo no rendirse cuando todo parece invencible». Y al cerrarlo, supo que no importaba si alguien lo publicaba algún día, porque ese libro ya existía en cada paso que había dado. El día que terminó el manuscrito, Rachel lo imprimió y lo encuadernó en una simple carpeta negra. No lo envió a ninguna editorial, ni lo compartió en redes. Lo colocó en la estantería, entre sus libros de ciencia, como un símbolo silencioso de una vida que había aprendido a integrar todas sus capas: la mujer, la científica, la herida, la que sanó. Al colocar el libro en su lugar, se miró en el reflejo del vidrio del estante y se reconoció sin miedo. No era la versión que había soñado de sí misma años atrás. Era otra, más cruda, más honesta, más libre.
Luego salió al balcón con una taza de té, sintiendo la brisa tibia del atardecer. Andrés la acompañó en silencio, con un libro en una mano y la otra posada sobre su pierna. No necesitaban hablar, porque había algo en ese instante que lo decía todo. Habían sobrevivido no por suerte, sino por elección. Habían sostenido el amor sin convertirlo en prisión. Y eso, en un mundo que enseñaba lo contrario, era una victoria íntima. Esa noche, antes de dormir, Rachel abrió su libreta por la última página. Escribió con trazo firme, sin tachaduras. No me rescataron, me levanté sola, pero hoy, al mirar atrás, sé que no estuve sola nunca. Estaban mis decisiones, mi dignidad, y las pequeñas luces que fui encendiendo aún en medio de la oscuridad. A ellas les debo mi historia, a mí, mi libertad. Cerró la libreta, apagó la luz y abrazó a Andrés con la tranquilidad de quien ya no necesita demostrarse nada. No hubo fuegos artificiales ni finales de película, solo una mujer que, después de haber sido despojada, traicionada y subestimada, había aprendido a ser leal a sí misma. Y eso, más que cualquier boda, cualquier reconocimiento o cualquier título, era su verdadero renacimiento, porque Rachel Gutiérrez ya no era la prometida que nunca llegó al altar. Era la mujer que se eligió cuando todo le decía que no podía. La mujer que se reconstruyó desde los fragmentos y que al hacerlo encendió un camino para muchas más.